Bienvenidos a InsurVoice. Aquí exploramos más allá de las pólizas para entender cómo el derecho de seguros conecta con la vida real y protege lo que importa. Desde grandes catástrofes hasta pequeñas eventualidades, el mundo de los seguros está en cada rincón de nuestras vidas. Prepárate para sumergirte en casos, anécdotas y temas que redefinen el derecho de seguros. Desde la Universidad Externado de Colombia, en alianza con la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros, ACOLDESE, esto es InsurVoice. Bueno, estamos en otro capítulo de InsurVoice. Hoy estamos con el profesor Arturo Solarte, que es abogado de la Universidad Javeriana, con especializaciones, maestrías, estudios de doctorado. Yo creo que todos los estudios posibles los ha realizado. Ha sido magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, con juez de la Corte Constitucional y de la Sección Tercera del Consejo de Estado, árbitro nacional e internacional, conferencista en todos los escenarios nacionales e internacionales posibles. Yo creo que una de las personas más reconocidas en distintas materias, pero un gran conocedor del derecho civil a profundidad. Y yo creo que pues, eso lo convierte en una de las voces sin duda más autorizadas en el derecho. Y junto al doctor Arturo Solarte está el profesor Alan del Río Vázquez, también es abogado, ha sido consultor en materia de derecho de seguros, litigante, con especializaciones en distintas áreas, maestría también, con una tesis muy interesante en todos los asuntos relacionados con la buena fe. Es actualmente el vicepresidente de IARCE y el director del capítulo Cali de ACOLDESE, y por supuesto pues también una de esas voces que uno siempre quiere oír, aunque él siempre sea el que está promoviendo el trabajo de los abogados, de los aseguradores. Muchas gracias, mi doctor Ale. Con todo gusto, generando empleo. Generando empleo. Bueno, entonces bienvenidos. Yo antes de arrancar le quiero hacer una pregunta, doctor Solarte, al margen del tema, y es: usted ha sido litigante, usted ha sido profesor, usted ha sido juez. ¿Cuál ha sido la función que más lo ha llenado como persona, si tuviera que elegir una de esas tres? Pregunta difícil. Yo creo que yo he tenido una vocación académica desde el origen, digámoslo así. Para mí la docencia y la investigación siempre han sido parte fundamental de mi vida. Estoy vinculado a la Universidad Javeriana en docencia desde 1989, son 36 años. Ahora no había nacido tal vez. En distintos campos del derecho privado patrimonial, y para mí, digamos, ese es un campo muy, muy caro a mis afectos y donde me siento muy cómodo. Docencia e investigación. Ahora la docencia pues ha cambiado, los muchachos hoy en día tienen otras expectativas, hay que saber llegarles, no siempre uno ya después de tanto tiempo siente que tiene como la misma llegada a los estudiantes y sus intereses actuales, pero para mí la docencia es parte fundamental. Es el ganador. Sí. Me imaginé. ¿Cierto? Bueno, ya entrando un poco en materia, la idea es conversar hoy sobre la buena fe negocial, cuál es su alcance, por supuesto en relación con el contrato de seguro, pero pues sin duda hay que ir a su base civil para que eso se pueda extender a cualquier contrato, y en este caso al de seguro, que es un contrato, digamos, tan rico, tan nutrido por la buena fe y con tantas discusiones relacionadas con la buena fe, un poco por la operación de ese mismo contrato. Y por supuesto quiero aclarar que vamos a hablar de buena fe objetiva, del principio de buena fe, es decir, de la buena fe principio, como un principio flexible, con sus valores, con honestidad, con lealtad, cooperación, transparencia, tutela de la confianza legítima, con sus funciones pues normativa, integradora, que también digamos permite o lleva también a que se interprete con fundamento en la buena fe, capaz de limitar y controlar el contenido del contrato. Es decir, es una buena fe muy poderosa,
¿sí? La buena fe negocial, y que por supuesto pues se tiene que diferenciar de la buena fe subjetiva, que pues es una buena fe un poco más relacionada, como decía hace poco el profesor Juan Felipe Navia, un poco más relacionada al derecho de bienes, digamos, y que realmente se convierte es como en un estado de hecho, como un estado mental en el que se cree que se está actuando de manera correcta, y que por supuesto esta buena fe subjetiva pues no tiene ni de cerca el alcance del principio de buena fe, porque pues esta subjetiva claramente no es principio, aunque en algún momento se pensó que ese era el principio de buena fe, pero estamos claros hoy en día en que esa buena fe subjetiva no es la misma buena fe objetiva que realmente es un principio, digamos, muy flexible, muy poderoso, con un gran alcance. Entonces yo lo que primero quisiera preguntarles es, si uno tiene esta buena fe objetiva versus esta buena fe subjetiva, ¿dónde entra esa famosa, para algunos mal llamada ubérrima buena fe, lo que los ingleses conocían como la utmost good faith? ¿Dónde entra en todo esto? ¿Qué es eso? ¿Es una de las dos? ¿No hay ninguna? ¿Le pusieron mal el nombre? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opina usted, doctor Alan o doctor Arturo, el que quiera comenzar? Gracias, profesor Arturo. Gracias, profesor Juan, a la universidad, al departamento de riesgos y seguros. En verdad es un placer. Y aquí compartir con el profesor Arturo, para mí es, pues, en verdad, motivo de orgullo. Pues yo creo que hay una realidad doctrinal que nos hace a los que nos hemos formado en Colombia en seguros repetir algo, yo creo que a veces con poca reflexión, y es si realmente el apelativo ubérrima es necesario. Pero además, si es solamente una cuestión rimbombante, para darle una connotación de mayor ética al contrato de seguro. Y yo creo que no. Primero, porque la buena fe, si ubérrima se entiende como un superlativo, ya es rica por sí misma. Como lo decías hace un momento, rica en valores que son tradicionales, casi una verdad universal, y además propia de nuestra tradición jurídico-romanista. Pero adicionalmente, fue recogida del derecho anglosajón, bien lo referiste, particularmente en decisiones en el siglo XVIII de jueces, específicamente uno, el juez Lord Mansfield, que si bien del derecho anglosajón era un estudioso del derecho romano, y encontró como en el contrato de seguro la desinformación que tenían las partes, particularmente el asegurador, frente al conocimiento del riesgo, hacía que, o más bien obligaba a la otra parte elevar su nivel de sinceridad. Por eso, allí, o para obviar muchos otros detalles y hasta curiosidades históricas, eso implicó que se destacara allí en las decisiones que el contrato era de especial buena fe. Y eso se fue repitiendo, incluso hasta tergiversando. Hay doctrinantes que le hacen el seguimiento histórico a esa frase e indican cómo se tergiversó para referir que esa buena fe exaltada era exigible de la parte asegurada. En tanto, la parte aseguradora pues era más o menos huérfana de la información frente al riesgo. Y por tanto todo eso terminó justificando las sanciones. Yo creo que sí. Sí podía considerarse, claro, siglo XVIII y antes, una cierta condición de limitación frente al conocimiento del riesgo, pero no necesariamente es una situación contemporánea. Por el contrario, hoy puede ser que el asegurador llegue a tener mucha más información que la que tiene el asegurador. En fin, solo destaco eso y doy paso para escucharlo, profesor. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación, Juan Camilo, a la universidad, al departamento. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes este espacio con Alan, digamos, que ha profundizado en el tema de la buena fe en el contrato de seguro, y pues
Juan Camilo, que está dirigiendo muy acertadamente el departamento y generando este tipo de espacios tan valiosos. Yo quisiera hacer tal vez un par de reflexiones, una primera sobre la buena fe negocial y otra ya referida, digamos, al tema de la buena fe en el contrato de seguro. Creo que la introducción que hace Juan Camilo sobre la buena fe negocial, la buena fe objetiva, es acertada porque, digamos, se encuentra a veces no solamente en estudiantes, sino también incluso en practicantes o en personas que dirimen controversias, la confusión entre buena fe objetiva y subjetiva. Y es claro que la buena fe subjetiva como creencia, como convicción de estar obrando de manera ajustada al ordenamiento, es propia, digamos, de los derechos reales y de algunas situaciones particulares, por ejemplo en el caso del matrimonio putativo, ese tipo de cosas en las que la persona cree y confía que efectivamente se casó y entonces eso le genera ahí siempre hay mucha buena fe. Pero fundamentalmente en materia de derechos reales, ese tema tan lindo de la buena fe creadora de derechos que permite, por ejemplo, que un adquirente de buena fe que recibe de quien no es el verdadero propietario finalmente termina consolidando su derecho de propiedad por el poder creador de la buena fe. Entonces ahí surge como todo ese tema de la buena fe creadora de derechos, etcétera, y que es tan interesante. Y lo mismo pues el tema de la buena fe posesoria. Pero esa buena fe es una buena fe, convicción, creencia en que se está actuando de manera ajustada al ordenamiento, y eso envuelve, digamos, unos criterios de honestidad, transparencia, probidad, etcétera, que en ese sentido ahí está como el vaso comunicante con la buena fe objetiva. Tanto la buena fe objetiva, pues como decía Juan Camilo, más propia del derecho de contratos y del negocio jurídico, consagrada en Colombia pues en los artículos 1603 del Código Civil y 871, 863 tal vez del Código de Comercio, que es la que está presente en las declaraciones de voluntad y que permite y que cumple diversas funciones. Ahí la buena fe es ciertamente derivación del principio de buena fe y es digamos, genera reglas de conducta, pero la buena fe objetiva cumple distintos papeles. Es una buena fe integradora, es una buena fe correctora, es una buena fe que sirve de criterio de interpretación, es una buena fe que hace surgir deberes de conducta, etcétera. Entonces ahí la buena fe cumple un papel bien distinto, enorme. La profesora Marta Nemer otra vez la oía que criticaba un poco el hacer referencia a que la buena fe cumple un papel de estándar o que cumple un papel de esa válvula, pero yo creo que, digamos, sí hay que, digamos, y de cláusula, darle de cláusula abierta, que a mí me parece que la buena fe y los principios en general pues son los que terminan cerrando el ordenamiento cuando la norma escrita muy antigua o para otro tipo de situaciones de hecho pues no logra realizar el propósito de justicia que se da en una situación concreta, posiblemente muchos años después de haberse dictado la norma. Entonces yo creo que los principios sí cumplen ese papel de cerrar el ordenamiento, llenando esas lagunas, llenando esos vacíos, generando, digamos, soluciones nuevas a problemas igualmente nuevos, etcétera. Entonces a mí me parece que en ese sentido la buena fe cumple un papel trascendental en nuestro actual ordenamiento jurídico. De hecho, rango constitucional tiene, etcétera. Pero ahí vendría una primera reflexión y es, yo no sé si también estamos llegando a un punto en que le asignamos a la buena fe una gran cantidad de papeles y una gran cantidad de labores que creo que podría ser buena reflexión sobre si eso es conveniente o no. ¿Pero que se excede, dice usted? Yo creo que sí. Por ejemplo, cuando se y aquí de pronto planteo cosas para la discusión, cuando ciertos deberes de diligencia, por ejemplo, se hacen derivar de la buena fe y no del carácter profesional de los sujetos, o por ejemplo, cuando la buena fe se entrelaza, por ejemplo, con el abuso y se usa indistintamente la palabra o la expresión abuso y la expresión buena fe, etcétera. Yo creo que tal vez hay que darle a la buena fe como el papel que efectivamente debe cumplir y dejar, digamos, otros terrenos para otro tipo de instituciones que son igualmente importantes, que en cierto punto pueden traslaparse, pero no deben confundirse ni debe dársele a la buena fe, digamos, papeles más allá de lo que realmente cumple, porque uno, por digamos, la idea de estar interpretando el contrato de buena fe o según la buena fe, o estar integrando el contrato según la buena fe para buscar, digamos, una solución en justicia, etcétera, de pronto termina desnaturalizando la figura, haciéndole decir al contrato lo que el contrato no decía, etcétera. Entonces eso es un tema con el que hay que tener
mucho cuidado. Yo le oí alguna vez a un litigante amigo que decía que sí, que ese tema de los deberes secundarios de conducta, sobre lo que yo había escrito, y me lo comentaba él a mí sobre lo que yo escribí, me decía, eso es muy interesante y todo, sí, claro, el deber de información, el de seguridad, el de coherencia, el de reserva, todo eso. Pero es que el problema es que uno contrata, y cuando uno contrata está sujeto a lo pactado. Y después el juez dice, no, es que fíjese que usted cuando contrató, usted asumió este deber y este deber y este deber. ¿Y dónde está? Claro, no lo como vi. que se lo informan ex post y la parte de pronto no estaba preparada para eso. Entonces yo creo que también hay que darle todo el juego a la buena fe, pero también, digamos, tener en cuenta que es un principio que también tiene sus límites y su campo natural de actuación. Y sobre el tema de la buena fe, perdón que me extendí un poquito, yo estoy de acuerdo en que pues sí, es una calificación de la buena fe que ha sido asignada pues por la doctrina mayoritaria, entiendo, y por la jurisprudencia. No recuerdo que la ley mercantil utilice la expresión ubérrima ni ninguna norma posterior, etcétera. Ha sido más un tema doctrinal y jurisprudencial para destacar particularmente la sinceridad del tomador cuando declara estado de riesgo, etcétera. Pero yo creo que, como tal vez lo ha escrito el doctor Alan, pues la buena fe es transversal, la buena fe, como dice algunas sentencias, bipolar, o sea, para los dos extremos de la relación debe aplicarse, etcétera. Pero tal vez se le hace énfasis al tema de la sinceridad en la declaración del estado del riesgo, porque en el origen pues siempre era como esa incertidumbre que el asegurador cobraba una prima con base en un análisis que hacía del estado del riesgo que le había sido informado, y de pronto resultaba que ahí se abría una caja de Pandora y salían, digamos, unos riesgos que realmente él no había contemplado y que tampoco había trasladado, etcétera. Entonces tal vez para hacer ese énfasis en que la industria necesitaba como esa seguridad, pero creo que una visión contemporánea del contrato necesariamente parte de que el contrato es una relación de cooperación y que la buena fe es predicable de todos los sujetos que intervengan, y no le pondría tal vez ese acento de la necesidad de que sea ubérrima en el sentido de abundantísima, fértil, feraz. Ahí cuando uno mira el diccionario se le da una gran cantidad de significados a la expresión ubérrima, pero creo que la buena fe en ese sentido no debería admitir calificativos. Tal vez por eso se critica tanto el tema de la buena fe exenta de culpa, sí, que consagró el Código de Comercio. La buena fe es un alto estándar de comportamiento y no debería tener otro calificativo. Además, fíjense que esa buena fe muchas veces se piensa, digamos, por lo menos dentro de este contrato, se piensa que simplemente, que solo sirve para proteger más al extremo, digamos, débil de esa relación asimétrica. Pero yo creo y conozco eventos, y conozco en particular varios, pero uno en el que usted más estuvo y que tú conoces también, Alan, en el que la buena fe sirvió para proteger al asegurador, ¿sí? Que es el tema relacionado con la ineficacia de una parte del contenido. ¿Ustedes creen que la buena fe es un tema que solo sirve para uno, solo sirve para dos? Porque en teoría todo el mundo dice, no, eso es para los dos, pero en la práctica... Yo quiero responder a la pregunta retomando algo que dice el profesor Arturo, proponiéndole además esta consideración, a ver si él pasa por su filtro y lo acepta. Es que la buena fe claramente objetiva, que se refiere a lo ético y no a lo subjetivo psicológico, también puede ser creadora en materia contractual. El que no solamente para integrar el contrato, sino para crear obligaciones, incluso más allá del texto contractual, incluso para morigerar las normas, incluso para inhibir facultades o derechos, en tanto que para el caso concreto resulten desproporcionados. Y esto precisamente porque es bifronte o bipolar, como lo dice la jurisprudencia, curioso término. En todo caso, ha de aplicarse para ambos esos criterios éticos correctores de honestidad, lealtad, diligencia, insisto, para el caso concreto, según las circunstancias en las que se encuentre. Entonces, yo sí creo que no es que esté pasando pendularmente desde un momento en el que el asegurador era el huérfano de información al hecho de que hoy el asegurado lo sea. Yo creo que ambas partes, de acuerdo a sus circunstancias y particularidades, condiciones particulares, puede estar
en condición de debilidad. Y el principio justamente pretende es el equilibrio, lograr precisamente una cooperación sinalagmática, que los intereses se equilibren, porque al margen de la aleatoriedad del contrato que está referido solamente es al siniestro, retirando el siniestro, en verdad esta relación está basada fundamentalmente en la confianza. Por ende, y ahora sí aterrizo a la pregunta, la información sobre las condiciones de cubrimiento de un lado y las condiciones del riesgo es algo que debe tener certidumbre en ambas partes. Es decir, el asegurador debe conocer bien el riesgo para poder dar su garantía, y la parte asegurada debe conocer la delimitación completa del cubrimiento, tanto lo normativo como lo puramente contractual. Entonces, usted refiere, profesor Juan, un caso que me parece muy relevante, porque además en el que participó el profesor Arturo como árbitro, en la que se inhiben los efectos de ineficacia de una norma referida a las formas que debía tener la póliza, y es que estuvieran incluidas de forma destacada y en la primera página las exclusiones. Es decir, que en principio tendría que haberse declarado la ineficacia. Sí, si uno lo observa, pero sí. Se desestimó. Sí, y precisamente como la buena fe, se lo leí, profesor Arturo, no en ese laudo, sino en un artículo, permite como eliminar los excesos del positivismo. Y yo creo que eso es una fuerza, por ahí es donde encuentro la fuerza creadora. Y es que cuando la eficacia está de pleno derecho, ni siquiera habría que pedirla, y el juez, al parecer, con ojo cerrado, debería simplemente considerar, dado los presupuestos, en esta decisión que me parece completamente acertada, que benefició a la parte aseguradora. Yo también la considero completamente acertada. Él pudo identificar que, aunque no estaba la exclusión en la primera página, se cumplió para el caso concreto, porque estaban reunidas las pruebas, que la parte aseguradora era conocedora de la exclusión. Correcto. Y yo creo que eso me parece genial, porque ahí primero se fundamentó en la buena fe del hecho de que esa parte conocedora de esa limitación y ante su silencio no podía ir en contra del mismo. Por la misma razón que yo creo que hay circunstancias en las cuales la otra parte, la parte asegurada, con esto concluyo aquí, puede ser una real desconocedora tanto de las condiciones, incluso de la normatividad aplicable, que el principio que con toda su carga axiológica activa otro de sus valores y pone exigencias a la otra parte profesional, que debe velar también por el interés ajeno, porque en eso implica la cooperación frente a la información, frente al desequilibrio de la información, tanto al punto, y con esto dejo ese planteamiento, que lleve en algunos casos a que el asegurador deba asesorar, más allá de informar, las condiciones que han de aplicar a la parte asegurada, claro, incluso sobre aspectos de derecho. Lo materializo así. No. Es a un contratante no calificado, que él desconozca no solamente el contenido del contrato, sino que si le ha de aplicar o no una figura como el infraseguro, que le golpea tan duro en su indemnización, y que, dada la sofisticación del contrato, es aceptable que haya una persona que está huérfana de esa información o de esa formación, y que por tanto quien la detente, quien la tiene, es el profesional asegurador, para el caso concreto deba realizar esfuerzos para que ésta contrate en condiciones de mayor formación, les digo, para diferenciarlo de la información. Bueno, lo dejo allí, profesor Arturo, a ver qué consideración le merece. Ahí han surgido muchos temas interesantes. ¿Que no está de acuerdo? No. Son matices. Yo creo que el tema de los desacuerdos radicales en derecho es difícil y son matices. Tal vez Alan ha hecho una cantidad de cosas muy interesantes. Yo recogería como algunas que me parece importante puntualizar. Yo creo que, además del tema de la buena fe como principio y como buena fe objetiva, como generadora de reglas de conducta en el contrato, yo creo que hay que tener en cuenta que en el contrato de seguro una parte es el profesional
el otro, el asegurado, tomador, beneficiario, etcétera, es digamos, una persona que está en situación de inferioridad desde el punto de vista informativo, etcétera, el famoso tema de la simetría, etcétera. Entonces ahí, por ejemplo, es donde yo me pregunto si le estamos dando a la buena fe papeles o funciones, o le estamos extralimitando un poco lo que a ella le corresponde, porque es cuando uno piensa que la relación es una relación profesional, cliente-usuario, pues ahí entran en juego otras instituciones jurídicas y entran en juego otros avances del derecho, por ejemplo, en el tema de que realmente en las relaciones, digamos, negociales hay ordinariamente una parte conocedora, profesional, que tiene una estructura, que tiene el conocimiento, y otra que no lo tiene. Y esa situación, que se da mucho en los contratos, además perfeccionados por la Dirección de Condiciones Generales, genera deberes de conducta en cabeza del profesional y en beneficio del cliente usuario, que se derivan fundamentalmente como de la prevención del abuso del derecho y de la necesidad, digamos, de equilibrar un poquito a las partes, en donde, claro, uno podría decir, claro, eso corresponde a la buena fe, pero de pronto eso viene por otro lado. Es tal vez lo que quiero como destacar, y es que el tema de los deberes de información que pueden surgir para el asegurador en beneficio del asegurado, uno podría fundamentarlos o en la buena fe que integra el contenido del contrato de deberes de información, o podría también fundamentarlo en el carácter profesional de uno, o en el carácter del ego del otro, y en la necesidad de evitar que una situación de asimetría genere abusos, etcétera. Entonces podría, digamos, uno llegar a esa solución por otro lado, que Alan hacía referencia a la buena fe creadora de deberes de diligencia. Y cuando uno profundiza un poquito en el tema de los deberes de diligencia, en estos casos casi siempre hace referencia a los deberes profesionales. Entonces yo no sé si los deberes profesionales surgen de la buena fe o del carácter profesional y de la lex artis y de todas esas cosas que uno mira, digamos, como desde otro punto de vista. Ahora, lo otro, Alan hacía referencia al poder corrector de la buena fe, en ocasiones generando que cierto tipo de soluciones contractuales no se apliquen, etcétera, y eso está bien. Lo que pasa es que dentro de las funciones de la buena fe, modernamente la consideramos también como límite de la autonomía. Entonces ahí cuando uno examina la buena fe y ve que la buena fe puede ser integradora, puede ser criterio de interpretación, puede ser uno también, un papel que juega muy importante en la actualidad es la buena fe límite de la autonomía privada. Entonces, de nuestros antiguos parámetros de orden público, ley imperativa, buenas costumbres, hoy en día le agregamos la prevención del abuso del derecho y la observancia de los parámetros de la buena fe. Entonces también buena fe como límite de la autonomía y como criterio para que el objeto de los negocios sean lícitos, etc. Entonces me parece que ahí también hay de pronto aspectos que uno podría como separar, digámoslo, como separar. Claro, estamos hablando de buena fe, pero estamos hablando tal vez de distintos papeles que cumple la buena fe como principio general. Y tal vez lo otro, que es un tema que me interesó mucho en algún escrito que leí de Alan, es sobre el tema de cargas, deberes y obligaciones. Para mí ese tema, además como profesor de obligaciones, ha sido un tema interesante, porque claro, a veces se dice, no, la información es una carga o es un deber o es una obligación. Yo en eso tengo una visión como Alan sostiene que la buena fe genera obligaciones que son exigibles no solamente al asegurado, sino también a la aseguradora. Yo creo que genera deberes de conducta, genera deberes de conducta y no técnicamente obligaciones, en la medida en que, en eso, repito, soy muy ortodoxo y creo que la obligación implica un deber particular de conducta en el que si no se cumple la prestación puede ser demandada, exigida coactivamente, con respaldo en el patrimonio, etcétera, y eso no pasa en general con los deberes derivados de la buena fe o que surgen por virtud de la buena fe, porque su inobservancia normalmente no genera acción de cumplimiento, sino que genera normalmente indemnización de perjuicios. Entonces, por eso, claro, sé que el tema está para darle un valor particular a la buena fe, y uno dice crea obligaciones y no cargas, como mucha doctrina, de pronto diciendo, no, eso es una carga, eso es un deber libre, etcétera. Sí, pero yo creo facultad. Que tal vez el punto estaría más en ubicarlo como deber de conducta, porque normalmente la consecuencia es indemnizatoria en caso de inobservancia. Aquí está la doctora Victoria Meyer, investigadora del departamento y ya vinculada también a este mundo profesional de los seguros, brillantísima.
y aquí está pidiendo la palabra para hacer preguntas. No, justamente. Qué miedo. Justamente le queríamos preguntar al doctor Alan lo que ya nos contestaron por esta parte, y es ¿por qué algunos sostienen que no se debe hablar de cargas contractuales en el seguro? Y ¿usted cree que esas llamadas cargas son obligaciones? Bueno, no desconozco que hay cargas. Un upgrade. Que hay cargas, entendido cargas como facultades. Okay. Es decir, aquellas que es una libertad en su cumplimiento, aunque lo sean respecto de la otra parte, pero su incumplimiento solamente perjudica a quien lo detenta. Solo que particularmente en el contrato de seguro, tratándose de la información, no puede considerarse, filosóficamente, que si la información es la obligación que deriva de un valor como la honestidad, como la transparencia, puede hacer eso una facultad. Okay. Es decir, porque implicaría entonces que yo tengo el derecho a ocultar y natural, aunque sea yo el único que tenga las consecuencias nocivas, que es el efecto de la nulidad por reticencia. Y yo creo que ese tratamiento, digamos, en términos de simplemente conceptual, al margen de lo coercible o no, pero lo conceptual, yo creo que le resta importancia a la conducta misma. Entonces, yo me niego a pensar que actuar de forma honesta y transparente sea una facultad y no una obligación. Claro. Yo creo que eso no lo prohíbe el derecho. Sí. Sin embargo, de todas formas, yo creo que sí es coercible, pero no para efectos procesales de pedir su cumplimiento, sino porque para eso tiene otras consecuencias, sino que la consecuencia vía indemnizatoria sea justamente que le inhiba los derechos. Entonces, yo sí creo que hay obligaciones y cargas, como el contrato de seguro. Si bien tiene una circunstancia estelar, que es el siniestro, si uno le retira eso, y vuelvo a ese punto, encuentra que es una relación permanente de interacción frente a la información, Pero que lo que pretende... más de un lado, más del extremo asegurado hacia el asegurador que del asegurador hacia el asegurado. Es decir, los dos se tienen que comunicar, sin duda, y las omisiones, por supuesto, que tienen una consecuencia. Pero pareciera, por cómo es la operación de este contrato, que es más lo que va de información al asegurador que lo que viene. Pues yo creo que en la parte precontractual, ambos, la interacción acerca para construir el contrato, sí, lo que construyen es confianza, frente luego, a las condiciones que han de regir el contrato. ¿Por qué te lo pregunto? Frente a las porque fíjate que riesgo. tú te refieres, claro, principalmente, digamos, a la formación del negocio, que es fundamental, y te metes con el artículo 1058 del Código de Comercio, que es un tema, pero yo creo que sí tiene un tratamiento distinto a las otras llamadas cargas, es decir, a lo que la doctrina especializada ha llamado cargas, y donde está mantener el estado del riesgo, notificar la gradación del estado del riesgo, el cumplimiento de las garantías en materia, ¿cierto? ¿Y por qué lo menciono? Porque yo quisiera que hiciera esa misma reflexión, pero por ejemplo con las garantías, ¿sí? Porque es que yo creo que la declaración de estado del riesgo tiene un tratamiento particular, ¿sí? Que es mucho más complejo, mucho más nutrido que los temas de, por ejemplo, evitar la extensión y propagación del siniestro, declarar la coexistencia, que también han sido denominadas por la doctrina como cargas, ¿sí? Entonces, no sé, te lo pregunto, por ejemplo, en el alcance de las garantías, por ejemplo, y decíamos que es otro tema enorme, pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando no se cumplen las garantías y después se discute si ese incumplimiento se puede excusar tácitamente con fundamento del principio de buena fe, ¿sí? Y hasta dónde se excusa, si es solamente cuando hay una conducta activa, o si también la omisiva lleva esa misma consecuencia, que eso también tiene además, por cierto, unos laudos interesantes,
Entonces, un poco se lo llevo a esos otros escenarios, alejándolos del 1058. Pues yo creo que se pueden ubicar en la misma categoría de si eso no es una facultad, es decir, si la parte asegurada tiene derecho a no cumplir la garantía. Yo creo que no. Solo que la vía procesal no es la exigibilidad del cumplimiento de la garantía. Ya contempla en la norma una consecuencia específica que no es propiamente la pretensión indemnizatoria, sino simplemente la inhibición de derechos, la imposibilidad de acceder a derechos. Si no cumple la garantía, pues no será necesario que el asegurador se lo busque procesalmente la exigibilidad. Pero eso no lo convierte, en mi juicio, no lo ubica en la categoría de una facultad, porque el cuidado que debe tener la parte asegurada frente a la condición del riesgo es también una de sus promesas. Al margen de si ocurre o no ocurre el siniestro, y no ocurriendo incluso, esa promesa debe cumplirse fielmente. Y yo agrego esto, por eso sí insisto, ubicándolo en la obligación no facultad, el hecho de también de que las obligaciones no son actos unilaterales, sino que allí también están involucrados los actos del acreedor en la colaboración para el propio cumplimiento. Es decir, y sobre todo tratándose de profesionales, lo que voy a llegar a este punto para cerrarlo, lo que me repulsa un poco es el hecho de que llevar a la categoría de facultad de carga simplemente deja de lado la observación del comportamiento de la otra parte acreedora de ella, y es el asegurador, tratándose de un profesional que colabore para eso. Y aquí es donde creo que el principio, por eso creo que el principio es de donde descansa toda la discusión, porque como están mezclados distintos valores, el principio creo que con sus valores se autorregula y que logra modular la obligación de información o la obligación de diligencia del asegurado para el cumplimiento de la garantía, por ejemplo, con la obligación de diligencia del profesional. Es decir, hasta dónde, y cada caso en particular lo dirá, se le pueda también exigir al asegurador labores de advertencia, deberes de advertencia frente al cumplimiento de esa garantía, y por tanto no podría, con esto concluyo, si seguimos ubicando ese deber como si fuera una carga, parecería entonces que el asegurador esté absolutamente desplazado le sea posible estar desinteresado del cumplimiento frente al cuidado del riesgo. Bien, dejo ese planteamiento. No, súper interesante. Cada pregunta y cada respuesta Pues es como un sí pero no así. generan una gran cantidad de reacciones. Viene a mi mente cuando Alan utiliza de manera insistente la expresión facultad para hacer referencia a la carga, digamos como a alguna digamos reacción, teniendo en cuenta como el concepto tradicional de carga. Digamos, yo ahí tal vez me acerqué por primera vez al concepto de carga hace muchos años, siendo profesor auxiliar de contratos en la Adriana, por un escrito del profesor Vinestrosa. Hay un escrito del profesor Vinestrosa muy interesante sobre autonomía, voluntad, límites y cargas, que así se denomina, un libro rojo, me acuerdo, muy provechoso para mí. Está en internet. Muy provechoso para mí. Artículo. Entonces yo, claro, cuando uno alude al concepto de carga, o sea, carga, deber u obligación son situaciones pasivas. Entonces, digamos, yo diría, no parece, digamos, completamente ajustado denominarla una facultad, en el sentido de posibilidad de obrar, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, claro, la carga implica un deber de conducta, de ajustar el comportamiento, digamos, a la carga, pero la consecuencia es que uno no puede aprovechar una determinada situación favorable que el ordenamiento del contrato le permite. Entonces yo siempre lo he visto de esa manera, o sea, la carga no como una facultad, sino como una situación pasiva.
Hace parte, digamos, como de las situaciones pasivas, solamente que la consecuencia, ahí iríamos como a todo ese análisis de qué consecuencias produce si uno observa la obligación, el deber, la carga, en principio es no poder aprovechar la ventaja que el ordenamiento le asigna. Entonces no sé si en eso, por ejemplo, parte de los problemas puedan ser en que no estamos partiendo como de conceptos en los que tengamos una aproximación uniforme, y creo que eso sería interesante, saber qué está entendiendo uno realmente por carga. Yo los ubicaría más como deberes de conducta, y particularmente en el tema de la información a cargo de la aseguradora, yo no creo que sea una carga, yo creo que eso es un deber de conducta. Y Alan hace referencia al deber de advertencia, y creo que en ese sentido eso puede tener ese alcance, pero siempre he tenido duda de si una aseguradora tiene deber de asesoría. A mí ese tema me ha parecido muy interesante en las reflexiones que he oído recientemente y que Alan hace, en el sentido de que la aseguradora debería asesorar en sentido estricto al tomador, asegurado, etcétera, para explicarle incluso desde el punto de vista jurídico el alcance de ciertas figuras, y el infraseguro y la exclusión y todas esas cosas. Y yo ahí no sé si una aseguradora, digamos, por virtud de la ley o incluso por virtud de la buena fe, deba tener, digamos, ese tipo de deberes de conducta. Creo que su función económico-social y por, digamos, su papel en este tipo de servicios, pues creo que llega hasta la asesoría y eventualmente la advertencia. Pero el tema de la asesoría, yo lo entiendo también, porque ahí creo que también hay que ponerse de acuerdo en el alcance del concepto. El deber de asesoría implica que uno al posible cliente usuario le da le indica beneficios y riesgos, cosas positivas y cosas negativas de distintas alternativas de actuación que pueda tener. Y casi que podría decir, no, miren, si usted lo toma conmigo, entonces la cobertura va a ser esta, las restricciones van a ser esta, las exclusiones van a ser esta, pero usted podría tomarlo con otra aseguradora en este sentido. Yo creo que en un mercado como el nuestro eso no es usual, digamos, y tal vez no se espera de la aseguradora. De pronto puede ser más una labor propia del intermediario. Yo creo que el intermediario puede estar más cercano a los deberes de asesoría que la propia aseguradora. No sé, hago la comparación entre el deber que tiene el banco cuando el cliente abre el CDT y el deber que tiene la sociedad fiduciaria cuando yo voy y le digo, tengo 10 millones de pesos, ¿en qué los puedo invertir? En el caso de la fiduciaria, incluso por la razón de confianza y todo eso, ahí sí puede estar presente un deber de consejo, más allá del deber de información de decirle, mire, el fondo fiduciario tiene estas características legales, etcétera. Entonces yo también creo que en eso, volviendo un poco a que tal vez estamos de acuerdo en muchas cosas, pero de pronto la utilización de los términos puede hacer parecer que no lo estamos, que estamos entendiendo por carga en primer término, y segundo, ¿cuál es el alcance de la asesoría? Porque puede ser, si yo estaría de acuerdo en un tema de advertencia, mire, si usted no paga la prima en 30 días, el contrato termina. El advertir o entre este y este producto, sí, tal cosa. Sí, o puede tomar este seguro de vida con ahorro, o este seguro de vida con tal otra cosa. Me parece que eso hace parte del ámbito del deber de informar de buena fe, pero ya hacerle un análisis, digamos, de pros y contras de las alternativas que va a tomar, no sé si asesoría sí, pero asesoría no tan amplia como para compararse con otros, por ejemplo. Pensaría que no, yo es un deber de advertencia. Y yo creo que como el contrato seguro es tan sofisticado, lo que necesita la modernidad es la simplificación, porque no hay otra forma de desinformar que sobreinformar. Entonces, si se simplifica a los asuntos que el asegurador puede identificar. Ahora le parece con malo sobreinformar. O sea, malo por todas partes. Porque el asegurador, él puede, yo creo que es el experto en la estadística, y puede identificar los aspectos de mayor litigiosidad o de mayor vulnerabilidad, de mayor desconocimiento, categorizar de acuerdo con el tipo de consumidor, para poder dirigirle la información simplificada, y en verdad eso es un reto, para que conozca, y ahora sí destaco la advertencia, oiga, cumpla las garantías, porque el efecto es que se utilice la terminología más sencilla, es que el contrato no tenga la indemnización, si quiere no le diga que es nulo o hay terminación. En la fase precontractual, infórmeme todas las condiciones de este riesgo, porque puede no tener
el contrato anularse porque no me brindó esa información. Si se llega a agravar el riesgo, y la agravación del riesgo podría ser esto con ejemplos, el contrato puede llegar a terminarse. En fin, así como porque por mandato de la ley les debe advertir que el pago de la prima debe hacerse en tal momento, de lo contrario el contrato Claro, pero se termina. fíjese una cosa, y ya creo que vamos cerrando en 2 minutos, pero fíjese una cosa, fíjese que con eso que usted hablaba del pago oportuno de la prima, o con la posibilidad de excusar el incumplimiento en las garantías, y todo eso con fundamento en la buena fe, ¿cierto? Porque digamos, la tradicional es, si usted no paga oportunamente, se produce la terminación automática y le devuelvo su prima hasta luego, ¿cierto? Uh-huh. Pero fíjese que para lo que ha servido la buena fe también ha sido para generar una consecuencia completamente distinta a la esperada, en contra de quien normalmente tendría que haber obtenido un resultado favorable. Pero digamos que la gran crítica, digamos, por algunos a esa utilización del principio de buena fe es, mire, la buena fe requiere que los dos se porten bien. Y aquí, en todos estos eventos, siempre el extremo asegurado se ha portado mal previamente y después se beneficia de la buena fe. Entonces, no pagó oportunamente la prima, como lo decía el otro día, digamos, con fuerza la doctora Pilar Galvis, ya no pagó la prima, estaba en la carátula que tenía que pagar la prima oportunamente, ¿sí? No la paga, después la paga tarde y se quiere beneficiar de eso. Por otro lado, usted no cumple la garantía, ¿sí? Una garantía de conducta, ¿sí? Y entonces después se espera que, como yo me alcancé a informar en algún momento, entonces cuando ocurre el evento, yo igual tengo que indemnizarlo porque como me enteré, entonces tengo que reparar, pese a que usted antes se portó mal. Entonces fíjense que en todos los eventos que se critican hay un comportamiento, digamos, incorrecto, y después hay un comportamiento que es el que se reprocha en el asegurador y confunde el principio de buena fe, entonces pierde el asegurador. Pero siempre hay un mal comportamiento previo. En estos eventos, quiero decir, estos ejemplos, que son los que generan tanta crítica. ¿Qué opinan ustedes de eso? Yo tengo una apreciación cortísima, pero solo para dejar planteado algo que yo mismo no he estudiado, pero que se me antoja mucho, y es, ¿será que los efectos de falta de diligencia exigible, si decimos que el asegurador deba ser diligente y también teniendo en cuenta su condición profesional, asesorar a la parte asegurada, y este asegurado deba ser diligente en el cumplimiento de una garantía? Claro, uno observa, al margen de quién incumplió primero, como se trata de una cooperación frente al cuidado del riesgo, más bien el efecto no puede ser absoluto, es decir, como el todo o nada, o pierde toda la indemnización o la gana totalmente. Uh-huh. Y yo solo lo dejo planteado, y es que acaso el derecho contractual no podría permitirle al juez modular los derechos derivados del contrato, es decir, que se pueda, ya pensé, si quiere, castigar el derecho a la indemnización, pero no en el todo, sino en una parte. Eso, yo creo, hay que hacer un trecho de fundamentación importante, que insisto, yo no lo tengo todavía, pero estoy tentado a considerar que hacia allá es donde terminaría cuadrando justamente eso, para que no se deje impune una conducta que la buena fe exigía en su cumplimiento, bien de diligencia o bien de transparencia. Como la función perdonadora de la buena fe. Yo creo que se podría modular, es decir, no hay ninguna norma que nos diga y pierde la indemnización hasta la mitad si miente, aunque el asegurador también debió ser diligente, etc. No. Pero yo creo que podría ir hacia allá. Al margen de qué intereses defendamos profesionalmente, yo creo que resulta justo no dejar que el asegurado que desinformó al asegurador entonces se quede con toda la indemnización, no dejar que el asegurador entonces no deje de pagar cuando también le era exigible algunas, siendo una concurrencia. Correcto, unos deberes de diligencia, así como una concurrencia, así como pasa en la responsabilidad extracontractual. Pues interesante, obviamente. Otro sí, pero sin no embargo,
A mí me parece riesgoso porque es darle al juez para que con la caja de herramientas, que es una expresión que yo a veces utilizo, donde tiene ahí el tema de la buena fe como elemento muy valioso, pues haga una justicia muy del caso particular y un poquito a olfato, diga, no, entonces 45 y 55, en este caso sí, en este caso no. A ver, me explico, esa parte no me llama mucho la atención. Recuerdo incluso una expresión del profesor Díez Picasso en un libro que él tiene muy valioso sobre buena fe y coherencia, etcétera, donde él hacía referencia a que, digamos, una utilización extrema de este tipo de instrumentos de textura abierta, de las cláusulas generales, etcétera, puede llevar a lo que él llamaba la justicia del CADI, que es una justicia como muy de yo como estoy sintiendo, y entonces a ti te doy tanto, a ti no te doy tanto, etcétera. Y eso me parece que genera una gran inseguridad jurídica y me parece que para el funcionamiento de este tema es muy riesgoso. Digamos, si las aseguradoras pues cobran las primas con base en los criterios, hacen unas reservas con base en los criterios objetivos, etcétera, llegar a que las soluciones de los casos particulares sean muy como específicas, no sé, esa parte me parece que genera algún riesgo, lo que no quiere decir que, y esa sería mi opinión, que obviamente el juez decide con base en lo que encuentra en el caso concreto. Y si en el caso concreto quien primero incumplió su deber de información fue tal, pues eso tiene una consecuencia. Pero si la aseguradora, no obstante ese primer incumplimiento, igualmente le generó confianza al asegurado en el sentido de que no obstante eso lo iba a cubrir y lo iba a pagar, pues hay un tema de incoherencia, aplica la buena fe y posiblemente no es que le dé 65 y 35, sino que le da todo, porque la aseguradora por su propio comportamiento, digamos, dio por superado el tema del pago tardío. Por ejemplo, hablando del pago tardío de la prima, yo sé que ese es un tema de seguros muy interesante, la terminación automática del contrato de seguros, y yo recuerdo estando yo en la corte, no me gusta hablar mucho en primera persona, estando yo en la corte y recibimos una tutela en un caso en el que una persona había tomado una prima, una póliza de vehículos y tenía para pagar 30 días y pagó el día 32, y 2 meses después se estrelló. Nunca le dijeron pagó tardíamente, tenga y le devuelvo porque el contrato terminó. 2 meses después se estrelló y le dijeron listo, consultaron, le dijeron lleve el vehículo a tal taller, y ya estando en el taller, entonces cuando ya el vehículo estaba desarmado y lo estaban arreglando, le dijeron no, su contrato de seguro terminó porque usted pagó 2 días después. Y la Corte tuteló la decisión de instancia que había negado, digamos, esa indemnización, considerando que el comportamiento del asegurador había sido incoherente, un tema de acto propio. Entonces yo creo que en ese sentido, pues claro, hay que mirar el caso concreto y ver en qué orden fueron los incumplimientos, ver si un incumplimiento fue de alguna manera tolerado por la otra parte. Yo sé que está el tema difícil de que el contrato termina automáticamente, entonces bueno, ¿qué pasó en lo siguiente? Etcétera. Si es que el contrato revivió, hay un estudio de Andrés Ordóñez sobre eso. Pero yo creo que en ese sentido hay que mirar los casos particulares, pero me preocuparía que por esa vía uno llegue a decisiones muy puntuales y muy subjetivas y muy al propio gusto del juez, que es tal vez lo que me preocupa, porque eso le quita seguridad al funcionamiento del sistema. Yo solo mencionaría para que esa visión pendular también se ha observado en las sentencias de la Corte, donde antes decía cero de obligación o deber de inspección sobre el riesgo, al hecho de que hoy casi de manera generalizada contemple obligación del asegurador de inspeccionar en seguros de vida, por ejemplo, con exámenes médicos. Yo por eso tiendo, insisto, falta fundamentación, lo sé, y porque en una circunstancia intermedia, con herramientas que puede propiciar y criterios que puede entregar el mismo principio. Sí, a mí me parece bien. Yo creo que, digamos, esa idea me parece atractiva en la medida en que parte de la base de que la buena fe exigible en el contrato de seguro es una buena fe para ambas partes. Sí, es una buena fe que no es que ponga un acento en que es ubérrima y no es que para el asegurado y que tiene que tener, digamos, una carga superlativa, y para el asegurador un poco el tema más no es la impresión que hay, sí, pero yo creo que, digamos, pues, yo no encuentro norma legal que hoy en día
nos haga llevar a esa conclusión de que es solamente en la parte asegurada en donde el tema de la buena fe tiene acento. O sea, solo lo beneficiario. Tiene acento en los dos, y más hoy en día, teniendo en cuenta que es un profesional, teniendo en cuenta que el contrato es por adhesión, teniendo en cuenta que el otro es consumidor, etcétera. Tal vez para cerrar también como para el público, pues una cosa es uno que va como ciudadano a su aseguradora o lo toma de su seguro de vehículo por internet, etcétera, y otra es, pues, no sé, Ecopetrol o sí, una claro, concesionaria o un banco que tiene su departamento de seguros y dialoga tú a tú con la aseguradora, y el día de mañana no puede extrañarse con que no pagó en el día 30. Como un experto como Juan Camilo sí, el Meira, tema, por ejemplo, también. Claro, el tema de la relación, el tema del deber de información. Depende, ¿es previsional o? El tema del deber de información entre profesionales lleva, digamos, a un análisis particular, y particularmente cuando el profesional tiene normalmente unas áreas de seguros, etcétera, que tienen todo el conocimiento. Victoria tiene aquí una última pregunta ya para despedirnos. Listo. Hablando precisamente de eso, por eso que decían. Listo, Okay. entonces la pregunta es, además de la reticencia y el fraude en la reclamación, ¿ustedes consideran que o qué otros escenarios o situaciones se encuentran de común ocurrencia en que la parte asegurada infringe las exigencias de la buena fe? Si me permite, Por favor, sí. para ser incluso autorreflexivo sobre lo que uno podría ser la tendencia de protección a la parte débil y demás. Cuando en la fase precontractual, el candidato asegurado no está en una condición de riesgo cuya omisión constituye una reticencia, es decir, no tiene el cáncer, si me permite ese ejemplo, pero sospecha de él. Formadamente, casi que hubiera podido recibir informalmente algún diagnóstico, no oficial, no puesto en su historial clínico, y va a asegurarse. Bueno, uno podría decir si eso ya está enmarcado dentro de las normas, sí o no, o cuando va a cambiar de profesión, o se va a trasladar a otra ciudad. Es decir, el riesgo está en el futuro. La circunstancia de agravación que llevaría al asegurador a no contratar estaba en el futuro y no en el presente. Yo creo que esas son circunstancias en las cuales el asegurado, candidato asegurado, estaría infringiendo la transparencia. Y que se vive normalmente también seguros de transporte. No pagar suficientemente la prima. Es decir, solo reportar unos despachos menores en tanto no haya tenido siniestro. Eso comprendo que del lado del asegurador eso lo hace muy vulnerable. En fin, dejo ese par de ejemplos. Y ahora, visto desde, no, estoy de acuerdo con Alan, pero visto, por ejemplo, desde el lado del asegurador, a mí, y no he profundizado en eso, pues porque, digamos, ustedes son los especialistas, y nunca he tenido un caso de esa naturaleza, es el tema de la revocación del seguro. A mí me parece que ese tema de la revocación de la aseguradora, cuando se incrementa, digamos, posiblemente el riesgo, etcétera, a mí me parece muy complejo. Simplemente, lo digo como ciudadano, o sea, y no lo digo como abogado, con ocasión de los incendios en California de comienzos del año, leía yo que una parte importante de los seguros que cubrían las viviendas de la zona que fue más afectada habían sido cancelados por las aseguradoras 15 días o un mes antes de las deflagraciones, porque posiblemente tenían alguna información de que los vientos, de las temperaturas, de no sé qué, cancelado el contrato. Y la gente quedó ahí completamente desamparada. Entonces yo creo que yo sé que desde el punto de vista técnico y normativo existe esa posibilidad, pero así como, por ejemplo, la jurisprudencia señala que las facultades de determinación unilateral en general no pueden ejercerse, digamos, incluso la determinación ad nutum tiene unos límites en el sentido del abuso, la observancia de los parámetros de la buena fe. Yo partiría de la base de que también esa facultad de revocación tiene igualmente esos límites. O sea, ya no es tan unilateral. Yo también pensaría, puede ser unilateral, solamente que debe ser unilateral limitada, controlada, con unos preavisos, con unas, pues, si la gente no tiene alternativas de aseguramiento, por ejemplo, me parece complejo. O sea, en ese sentido diría, también desde el punto de vista del asegurador, la buena fe debe estar en el ejercicio, no de esa solamente facultad. preaviso, porque no puede decir preaviso, sino que también tenga la opción de irse para otro lado, porque si no, pues el efecto es y si me permite 30 segundos para mencionar que yo creo que eso es justamente una de las
tensiones entre el principio de buena fe y el de la autonomía de la voluntad, donde creo que esta última tendría que ceder a la buena fe, en tanto que ese derecho, el ius variandi del asegurador, esa facultad de revocación, le puede ser inhibida. En circunstancias particulares, usted menciona el caso de California, yo que soy de Cali, menciono el caso de Cali, que estuvo el distrito muy cercano a una circunstancia como esta en los disturbios sociales de 2021, donde las coaseguradoras advirtieron que iban a dar por terminado la cobertura de AMIT, por el conocimiento generalizado de la inminencia de los siniestros. Y finalmente ese caso finalmente las compañías se echaron para atrás, pero habría sido muy interesante analizar hasta dónde realmente esa facultad podía ser usada. Sí. Entonces, de nuevo, y con esto permíteme cerrar, yo creo que la buena fe termina siendo, en verdad, un corrector del comportamiento, incluso para eliminar facultades que entrega la ley y restringir la autonomía. Y nuestra conclusión es que sí, pero no sí. Siempre en la relatividad de la vida. Sí. Oiga, bueno, profesores, pues muchas gracias, doctor Arturo, muchas gracias, doctor Alan, muchas gracias, doctora Meyer, muchas gracias a todos los de acá que nos ayudan con todo este tema logístico, audiovisual, que es siempre tan complejo. Entonces, pues, la mejor de las suertes. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias. Un abrazo. Muy interesante. Y así llegamos al final de este episodio de InsurVoice, el podcast sobre derecho de seguros de la Universidad Externado de Colombia en alianza con la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros, ACOLDESE. Esperamos que esta conversación haya brindado nuevas perspectivas sobre el mundo de los seguros. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Instagram, Facebook y los canales de YouTube.